excusas por la demora en la iniciación del evento, pero el senador Enrique Robledo, quien es el organizador del foro y el citante con otras organizaciones, se encontraba atendiendo pues las tareas propias del Congreso, una citación que ve a comisión. Bienvenidos a todas y a todos al Foro de Ambiente y Cambio Climático, foro que ha sido citado por el senador Enrique Robledo y organizado por organizaciones como Recalca, CENSAT y la participación de otras organizaciones ambientales, para que hoy, pues, a través de la exposición de distintos ponentes, tengamos una introducción a este tema que hoy remarca gran importancia en el país. En primer lugar, escucharemos las notas del himno de la República de Colombia y una vez ello entrará la participación, la instalación, del senador Enrique Robledo y de allí la participación de los distintos ponentes. El foro lo dividiremos en tres módulos. En primer lugar, participará el senador Enrique Robledo como citante, quien instalará el foro. De allí hablará el doctor Jorge Sánchez, ingeniero químico de la Universidad Nacional, con una presentación sobre qué es el cambio climático y cuál es el estado de la controversia actualmente. Después el doctor Arturo Suárez, planteando cuáles son las alternativas de los pueblos frente al cambio climático. De allí el indígena doctor Fabio Gañán y en ese primer módulo, por último, el doctor Flavio Leiva, ingeniero civil y exdirector del IAM. Senador Enrique Robledo, para la instalación. Un saludo muy especial a todos ustedes quienes nos acompañan aquí en el recinto en este evento, a los colombianos que no hoy sino otro día nos van a escuchar o nos van a ver a través de la televisión, también en mis saludos muy cordiales, a los distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en Bogotá, también mis saludos por supuesto muy especiales. En primer término, pues pido excusas por estar empezando un poco tarde, pero el asunto tiene que ver con esto. Hoy, por primera vez en 8 años, se citó a la Comisión Quinta del Senado, a la que yo pertenezco, a una sesión hasta hace un minuto. Pues eso no estaba en mis cuentas y esos son deberes básicos que uno tiene que cumplir aquí, entonces de luego que me excusen, pero me resultaba ineludible estar en eso. Entrando ya en materia, voy a hacer una presentación muy breve. Nos convoca hoy aquí, como se ha dicho, discutir el tema del cambio climático global, particularmente el tema del calentamiento global. Esto lo hacemos o lo estoy promoviendo aquí en el recinto del Congreso como parte de un trabajo que también debemos hacer los congresistas, que es, además de aprobar leyes o hacer debates de control político, debemos propiciar que estas instalaciones y nuestras actividades sirvan para promover debates de importancia nacional o de importancia internacional. Entonces, por iniciativa de Rafael Colmenares y de otras personas muy vinculadas a estos asuntos ambientales, del medio ambiente, pues digamos que yo cumplo un poco simplemente como hacer de anfitrión para que los verdaderos especialistas de estos temas se dirijan a los colombianos en un tema que es de enorme gravedad, pero también aprovechar para hacer un par de reflexiones que puedan contribuir de alguna manera al tema que nos ocupa. Lo primero que uno tendría que
decir es que este asunto del calentamiento global y el cambio climático global, que se ha discutido desde hace mucho tiempo, pareciera que ya hay una coincidencia en el mundo de la ciencia y de la academia, en el sentido de que efectivamente hay un cambio en el clima global. O sea, que ya no pareciera que ya sobre eso hay una coincidencia, porque son muchos los hechos incontrovertibles que indican que aquí hay un fenómeno que está ya caminando. Un fenómeno que está pues fuertemente vinculado, lo tiene como una de sus causas fundamentales, la actividad de los seres humanos sobre la naturaleza, la actividad de la especie durante mucho tiempo actuando sobre la naturaleza y particularmente actuando como hemos actuado, no sé, en los últimos 200 años, particularmente desde el inicio de la revolución industrial y la llegada del mundo a la economía capitalista. Esto generando pues gases de efecto invernadero que están en la base de este problema y generando daños ambientales supremamente grandes. Hoy, cosa que no me alegra, este evento sucede en unos días en que en Colombia los hechos nos están llamando la atención sobre la gravedad de lo que estamos hablando, este invierno que se está padeciendo. Cuando suene paradójico, porque en calentamiento global entonces hay un invierno grande en Colombia, bueno, ese es parte del fenómeno. En unos sitios grandes inviernos, en otros sitios grandes sequías, nos tocó en suerte en este momento grandes inviernos, pero a quienes nos escuchen y no sean especialistas en el tema, entiendan que fenómenos como estos, terriblemente dañinos sin duda, tienen que ver con el tema que nos ocupa. Yo lo digo como una especie de evidencia de que no son, digamos, especulaciones, sino que allí hay realidades. Ahora, las amenazas pues son inmensas. Este problema de las sequías, problemas de inundaciones y de inviernos muy fuertes, riesgos grandes o riesgos no, realidades de incendios forestales muy difíciles de controlar, daños en las cosechas que amenazan pues la propia seguridad alimentaria global, más y mayores huracanes. Estoy señalando cosas que están sucediendo y que van a suceder seguramente agravadas en la medida en que este problema no pueda controlarse. Hay riesgos muy grandes de aumentos del nivel de las aguas del mar con relación a los continentes que podrían inundar o que inundarán áreas urbanas densamente pobladas que pueden producir catástrofes supremamente complicadas, daños en los bosques y en las selvas, nuevas plagas que hoy se localizan en ciertos nichos ecológicos, pero que pueden cambiar y avasallar otras áreas de la geografía y causar nuevos daños. O sea que estamos hablando de un problema. Yo no quiero detenerme en detalle, ya los especialistas dirán las cosas, pero lo que llama la atención es que son hechos de extrema gravedad y que quienes nos escuchan tendrán que entender que estamos hablando de un problema supremamente complicado que amenaza en materia muy grave la propia presencia pues, de la especie sobre el globo terrestre. Lo otro que uno podría señalar es que en buena medida este es un fenómeno de los últimos años. Decía yo, a partir de la revolución industrial, que va a desatar unas fuerzas productivas descomunales. El desarrollo científico y tecnológico de los últimos 2 siglos ha generado, le ha permitido a los seres humanos manejar una fuerza productiva descomunal, capaz de afectaciones al medio ambiente y a la naturaleza que antes no podíamos ni siquiera imaginarnos. Para dar un ejemplo a la mano, uno ve estos proyectos de la minería de cielo abierto y realmente queda uno es algo así como anonadado de ver el poder de la tecnología que allí se está desarrollando en lo que tiene que ver con tecnologías, con maquinarias, y así podríamos poner otros muchos ejemplos que afectan, por supuesto, el medio ambiente, los procesos, por ejemplo, de deforestación, es decir, la cantidad de selvas y bosques derribados en los últimos años es de unas cantidades capaces de afectar el clima sobre todo el globo terrestre. Luego, digamos que, y esto quiero enfatizarlo, en buena medida en la base de todo este asunto está el desarrollo científico y tecnológico, que es una cosa que además es de la naturaleza de los seres humanos, hacer esfuerzos por transformar la naturaleza, se supone, en beneficio de la humanidad, utilizando instrumentos y utilizando herramientas.
Pero siendo eso cierto, también es cierta otra cosa que voy a afirmar. En últimas, no es en sí mismo un problema del desarrollo de las fuerzas productivas y de la ciencia y la tecnología, sino de un determinado uso que se le ha dado a esa ciencia y a esa tecnología, una determinada manera de usar, porque los instrumentos finalmente, muy en términos generales o cuando pueda haber casos particulares donde pueda discutirse, digamos, actúan es de acuerdo al uso que los seres humanos le damos a esos instrumentos y a esas herramientas y a esas tecnologías. Y afortunadamente, digamos, puede uno decir también que la solución a estos problemas, o de enfrentar este problema del calentamiento global de la mejor manera, en parte es un problema que nos podemos plantear porque también ya tenemos conocimientos científicos y tecnológicos que nos permiten abordarlo. O sea, en el propio causante del problema pueden encontrarse parte de la solución del problema del que estamos hablando. Entonces, al punto al que quiero llegar, con este par de breves comentarios anteriores que espero no me resulten muy esquemáticos, es que más que un problema que aquí ante lo que estamos es ante un problema del modelo económico y social, de una determinada manera como los seres humanos decidimos o decidieron antes que nosotros relacionarse con la naturaleza, incluso un poco a partir de ideas que vienen de muy atrás, de intentar pensar o de señalar o actuar en la práctica como si los seres humanos no fuéramos parte de la naturaleza y pudiéramos hacer con el resto de la naturaleza cualquier cosa y que eso no iba a terminar afectándonos a nosotros mismos, con un poco de una idea que fue común en mucho tiempo de que la naturaleza era infinita y que cualquier cosa podría hacerse sin que nada pasara. Entonces quiero expresar que el punto central del asunto, el tema fundamental que hay que abordar no es tanto el tema de la ciencia, la tecnología, etcétera, sino el tema de qué tipo de estructura económica y social tenemos que sea capaz de abordar estos problemas en beneficio de la humanidad y no en beneficio de unas cuantas personas o sociedades o grupos que han venido aprovechándose de ese desarrollo en su propio beneficio, a riesgo, y no solo a riesgo, sino ante la realidad de hacerle daños inmensos a todo el resto del género humano, hasta el punto de estar contribuyendo o generando un problema del calibre del que estamos hablando. Entonces estamos hablando de un modelo económico que habla de la codicia, que yo diría que pone la codicia al mando como factor central de todas las decisiones y como manera supuesta de resolver todos los problemas que padecemos. Un consumismo en no pocos casos no voy a decir irracional, porque tiene una racionalidad, pero que a ratos pareciera irracional, ¿no? El centrar cualquier posibilidad de progreso en una especie de actitud enfermiza frente al poseer más que al ser, que por supuesto nos empuja a la utilización de los recursos de la naturaleza en un grado de estrés, de presión, agravada por el aumento de la población que nos crean pues inmensas dificultades. Y en esto hay que decir con franqueza que juega un papel bien negativo, digamos, las formas que ha venido asumiendo el capitalismo en los últimos años, estas que hemos llamado del libre comercio, del neoliberalismo, que más que nunca, incluso de una manera brutalmente cínica y descarada, pone la ganancia al mando, la codicia al mando, casi que como única cosa que supuestamente debe movilizar al ser humano y hacerlo actuar en sociedad con todos los inmensos riesgos de los que estamos hablando. Ahora, dentro de esto también es bueno señalar una cosa, es que cuando el problema es un problema global, el aporte al daño global no es igual. O sea, Colombia contribuye, Bolivia contribuye, todos los países de la Tierra contribuimos, pero la causa fundamental del problema tiene que ver con potencias como Estados Unidos, que precisamente, y otras potencias, que precisamente por tener desarrollos productivos mucho más fuertes que los nuestros, niveles de consumo bastante superiores, son capaces de hacer daño y efectivamente lo hacen en proporciones bastante más grandes. Esto es importante señalarlo porque tampoco podemos aceptar que se reparta a prorrata, ¿sí?, las causas del problema y mucho menos las soluciones, porque en las soluciones, por supuesto, los aportes tendrán que ser diferenciados en la medida en que las situaciones son distintas.
Y como parte de este problema yo diría que hay que señalar también un hecho que debe ser debatido con todo rigor, ¿no? En este problema han jugado un papel muy positivo y muy importante todos aquellos que desde hace muchos años convirtieron las banderas de la defensa del medio ambiente en banderas de sus vidas y que durante mucho tiempo fueron vistos incluso como unas especies de anacoretas que andaban diciendo cosas que como que no tenían nada que ver con la realidad, eran como los locos de los países. Bueno, homenaje en el día de hoy a esas personas porque fueron capaces de ver primero que otros las cosas que podrían terminar sucediendo y cómo si hubieran jugado un papel bien clave en esto. Pero también hay que decir una cosa, estos causantes de estos problemas juegan todas las cartas y ha aparecido también, hay que decirlo con franqueza, un ambientalismo que más que apuntar realmente a solucionar estos problemas y asumiendo con todo valor las decisiones que hay que asumir si queremos de verdad enfrentar estas realidades, entonces termina siendo de una u otra manera cooptado por los mismos grandes poderes que generan el fenómeno, cosa que por supuesto es de una enorme gravedad y que nos exige hacer un debate franco y abierto. Yo pienso que en este tema, como en todos los temas de la vida, de la economía, de la política, de las relaciones sociales, si algo debe abanderar el mejor de los ambientalismos es el debate franco y directo y claro y decirle las cosas por su nombre y llamar al pan pan y al vino vino. Y que sea en el debate donde, bueno, termine, digamos, demostrándose quién tiene la razón y quién no la tiene y en eso al final terminamos ganando todos. Dentro de esto hay que señalar que esta lucha, por supuesto, tendrá que tener espacios nacionales y locales, como efectivamente lo tiene este evento que estamos haciendo aquí, pero por sobre todo también es una lucha de carácter global, porque el fenómeno es un fenómeno de carácter global. Yo ahí creo que es momento también de señalar que si algunos muy poderosos globalizan los horrores que globalizan, pues hay que globalizar la resistencia también, pero sin abandonar, por supuesto, las responsabilidades nacionales y locales que a cada uno de nosotros nos toca. Y en ese sentido hay que resaltar el papel del gobierno de Bolivia y de su presidente, el señor Evo Morales, que se ha echado, digamos, sobre sus espaldas, que parecieran ser débiles en el sentido de que no es una de las grandes potencias del mundo, pero que contienen un gran valor moral y de espíritu, de lucha y de capacidad de éxito, echarse al hombro temas como este, que sin duda son bien difíciles y que generan resistencias y nos crean enemigos no poco poderosos. Por último, es un poco mi deber político terminar esta presentación para que hablen ustedes que conocen de verdad de estos asuntos, señalando que para el caso de Colombia no son buenas las posibilidades con el nuevo gobierno, esto tengo que decirlo de manera clarísima. Yo sé que sobre este gobierno se han creado muchas ilusiones. Yo estoy en el derecho y en el deber de decir que no las comparto, cero ilusiones con esta administración. Creo que en lo fundamental, en lo determinante, en lo que marca las diferencias, este es un gobierno idéntico al anterior, particularmente en estos temas. Y estoy leyendo mucho una opinión del señor León Teicher, presidente del Cerrejón, una de las grandes mineras que operan en Colombia, sobre qué percepción tuvieron ellos del gobierno anterior y qué percepción tienen de este. La doy un poco como prueba reina de lo poco que ellos piensan que han cambiado las cosas, con lo que yo estoy, por supuesto, de acuerdo. Le preguntan al señor Teicher, ¿le seguirá yendo bien al sector de la gran minería en la era Santos? Y él contesta, así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante. Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen. Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen, dice pues el jefe de la principal mina a cielo abierto en Colombia. Yo estoy de acuerdo con el señor Techo, se les volvió a aparecer la Virgen, pero a ellos, no a Colombia, y mucho menos a quienes tenemos preocupaciones por estas cosas del medio ambiente. Y en este sentido hay que decir que todo lo que viene sobre agua, ayer alcancé a mirarlo un poco rápido, porque tuve ríos de avión, lo que hay en el plan de desarrollo sobre agua es espantoso. Es la profundización de todo lo horrible que se ha venido haciendo en años anteriores en la lógica de convertir el agua en otro bien de negocio más. No voy a leer las citas porque me hago largo, pero pues cualquiera las puede consultar en el plan de desarrollo.
razones para participar activamente en estas luchas que tienen que ver, a mi juicio, con buscar verdadera civilización, verdadero progreso, verdadero desarrollo. Nuevamente les agradezco a ustedes muchísimo que hayan aceptado esta invitación y bueno, pasemos y oigamos a los especialistas en este tema. Muchas gracias. Gracias, senador Robledo. Antes de continuar, es menester recordar que el foro es organizado por el Comité de Impulso de Acuerdo de los Pueblos sobre Cambio Climático y el Comité Nacional de Defensa del Agua y de la Vida. Comités de los cuales hacen parte las organizaciones Recalca, Sensat, la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones ambientalistas que están en el menester, en la tarea de contarle al país y de poner en el debate este tema del cambio climático. Siguiendo entonces con la programación, hemos programado un primer panel sobre generalidades o aspectos generales del cambio climático, y quien nos acompañará en primer lugar es el doctor Jorge Sánchez, con una presentación que él ha titulado ¿Qué es el cambio climático y cuál es el estado de la controversia sobre las soluciones? Recordar para los primeros panelistas que por cuestiones de tiempo tenemos 15 minutos y que a partir de allí avisaremos a quienes tendrán 10 minutos para ello. Doctor Jorge Sánchez. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, senador, por la presentación y por habernos dado la oportunidad de estar aquí, los ambientalistas, compartiendo estas reflexiones tan importantes para el país. Yo creo que una de las cosas más interesantes, nosotros empezamos con algunos compañeros quizás hace unos 20 años estas discusiones sobre el tema ambiental, y parte como de ese ejercicio que hacíamos sobre cuál era el papel de nosotros los ambientalistas frente al país. Y veníamos muchísimos del activismo estudiantil, entonces nos sentíamos con ese furor y esas ganas quizás de hacer algo parecido a lo que hacían los verdes europeos, y pensando en si quizás lo interesante podía ser armar un partido verde en Colombia. Afortunadamente esa no fue la ruta. Yo creo que la ruta, por lo menos que algunos planteábamos, era que teníamos que sensibilizar a las organizaciones sociales, convencer a los trabajadores, convencer a los campesinos, a los indígenas de la importancia del tema ambiental y cómo incorporar todos estos debates ambientales a sus luchas y a sus reivindicaciones sociales. Mucho tiempo ha pasado de allá a acá, y yo pienso que el ambientalismo relativamente ha tomado cierta posición en el país. Me parece que, por ejemplo, el camino que se hizo del referendo del agua tuvo un gran entusiasmo, y el hecho de que hoy probablemente por primera vez demos el tema de discusión de cambio climático en este recinto, también demuestra que de alguna manera hemos ido tomando el camino. Bien, comparto muchas de las cosas que planteó el senador, y quisiera contextualizar la discusión del cambio climático un poco profundizando algunos de los elementos que él planteó. Primero, la problemática ambiental actual y su conexión con el modelo de desarrollo. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que hablar de la problemática ambiental general. Vamos, que cambio climático es de una fuerza más o menos en los últimos 10 o 15 años, pero antes de eso hablábamos de contaminación